Santos, gracia y paz. Este es el audio número 11 de la serie ¿Qué es la vida cristiana según las Escrituras? O cuál es la vida que debe ser expresada o debe expresarse desde los nacidos de arriba. El pastor Pedro Saavedra les saluda, gracia y paz. Hemos comenzado a mirar la victoria que hoy tenemos los creyentes regenerados. Y vimos y recordamos que no es una cosa, no es un asunto de experiencia, ni es otro asunto que nosotros podemos añadir a nuestras vidas. Es una persona, es Cristo. Y esa victoria no es algo que sale de nosotros, no es algo que ganamos, es una vida que viene a nosotros. No depende de lo que somos, sino que radica en que Cristo, el victorioso, viva en nuestro lugar. Entonces la victoria, y ahí terminamos el audio anterior, se relaciona con una vida intercambiada, no con una vida modificada o arreglada. Oímos una hermana que decía y contaba ella que lo difícil que le resultaba vencer. Ella decía que para ella parecía la persona que más difícil le resultaba en el mundo, que su genio que tenía era peor que el de cualquiera, que sus pensamientos eran tan impuros y mucho más impuros que el de los demás, que su naturaleza era peor que la de todos, no había manera que pudiera controlar. Y si el hermano que escuchaba le respondió: tienes razón, hermana, no solo es difícil que venza, es imposible que puedas hacerlo. ¿Acaso crees que si uno fuera un poco más honesto, sencillo, con una personalidad más calmada, le sería más fácil vencer? Amados, jamás. Por un lado, si una persona cambia y se vuelve más amable, más santa y perfecta, de todos modos, según el diseño divino y el propósito eterno, tendrá que ser eliminada y Cristo tiene que intervenir antes de que Él pueda vencer. Si por el contrario la persona es más vil, perversa, imperfecta que cualquiera, aún así podrá vencer si quita de medio su yo y deja que Cristo actúe. Un hombre iracundo, corrupto moralmente, necesita creer en el Señor Jesús, necesita ser puesto en Cristo. Y un hombre que tiene un buen temperamento y es muy recto, necesita lo mismo. De igual forma, no solo los bravos, iracundos y los inmorales necesitan la victoria, la persona, la vida victoriosa, sino también que el que tiene buen genio y es muy afable y es muy recto. Demos gracias al Señor y alabémosle, porque la victoria es Cristo y no depende de nosotros. Oímos una hermana una vez como 2 horas, ella contaba, leímos sobre esto, sobre todos los fracasos que tuvo desde que era joven hasta que llegó como a los 50 años que tenía. No conseguía vencer su orgullo, su mal genio, su vida, podíamos decirle ahora, en Cristo aún, era derrota tras derrota. No había una persona tan deseosa como ella de vencer. Y aún así, nadie al mismo tiempo se hallaba tan impotente para vencer como ella. Y preguntaba si lo que tenía era que tener más deseo, o tal vez lo que tenía que tener era, más deseo, pero también con más deseo se veía más incapaz de vencer que todo el mundo. Se lamentaba de su fracaso y hasta intentó en una ocasión suicidarse por causa de ello. Ella había perdido toda esperanza. Y aquel hermano se sonrió y le dijo: el Señor tiene en usted, amada. Porque ella decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dijo: el Señor tiene frente a él ahora un gran paciente. Usted está frente al médico ideal para usted. Hay trabajo que hacer en la clínica del Señor una vez más. Eso es lo único que pasa, hermana. Ella estaba llena de sus propios pecados, su orgullo, su mal genio. Una persona que no conociera la manera de vencer, tal vez hasta se había sentido contagiada al escuchar todo ese bombardeo de su vida.
Alguien que no supiera lo que significa vencer, había concluido que sí, que el suicidio tal vez era lo mejor, hermana, o póngase a orar más o lo que sea. Pero damos gracias, amados, y alabamos al Señor porque hay buenas nuevas. Usted no puede cambiar, usted no puede cambiar. Todo lo que usted necesita es un intercambio. Le agradecemos al Señor porque la vida vencedora no es una enmienda, no es un arreglo, no es un remedio, es un intercambio. Si fuese responsabilidad nuestra, no se podía lograr. Pero puesto que es responsabilidad de Cristo, Él sí puede lograrlo. La pregunta radica en si el que vence es usted o es Cristo. Si Cristo vence, no importa si usted es 10 veces peor de lo que es ahora. Sí, óigalo allí en el Espíritu. Hermanos, una vez más, ¿qué es la victoria? La victoria no consiste en que usted venza, sino en que Cristo venza en su lugar. La clase de victoria que vemos en las Escrituras, regresamos a aquel pasaje de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tal vez usted ha escuchado este refrán. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Lo conoce usted, amado? Esto más o menos dice, Adán no cambia. Amados, tal vez podemos repetirnos eso los unos a los otros, aún repetirnos nosotros mismos, recordarnos los unos a los otros y alabar al Señor porque no somos arreglados, no somos enmendados, sino intercambiados. Amado, ¿entiende usted la diferencia entre una enmienda y un intercambio? Suponga que usted tiene un equipo viejo por allí que quiere arreglar. Usted tiene que cambiarle un montón de piezas más delicadas, más grandes, más chiquitas, tiene que pintarlo, aún tiene que cambiar parte en la estructura que ya está muy dañada. Y usted pasa muchos días en eso. Y después de muchos días y horas de trabajo, ya lo tiene que parece, pero ni siquiera usted está seguro de que lo ha arreglado todo como se debe. A veces mira y no se parece nada al original de fábrica. Pero qué diferente si usted lo cambia por uno nuevo. Eso lo puede hacer en minutos. Todo lo que tenemos que hacer es entregar el dañado y recibir al nuevo. Y entonces ya todo estará hecho. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Dios nos dio a su Hijo. No necesitamos esforzarnos. Todos esos esfuerzos religiosos son solo obra muerta. Una vez que hacemos el intercambio, todo está hecho. Recibimos la vida victoriosa. Lo dejamos hasta aquí y continuamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.